Óyeme, Daniel, ¿y Linda? ¿Linda? ¿Linda? Si yo no sé de ella. Se fue. No me ha escrito. Hey, baby, you gonna make that dance tonight? Bueno, hablando de todo un poco. Miren si es bonito ser de Puerto Rico. Yo no puedo ocultar. I am a Puerto Rican woman born in de ser puertorriqueño. No sun, no sand, no palm trees. Why did you come to New York? That question has been asked of me at least 100 times during the over 40-odd years I have been living in the city. I find, for one thing, that the reasons for my coming cannot be just stated in a few words. That, as everything else, these reasons have a beginning, a process of development, and an end that has not been reached yet. So, without trying to answer the questions directly, I will try to give you something of the background and a few observations that I made in my childhood and my youth. Observations deeper and broader that I am still making. Out of that jumbles of facts and feelings, glimpses of life and thinking on the Puerto Rico and Puerto Ricans and their coming to the United States in ever larger numbers, you yourself will discover why I did come to New York. Jesús Colón. When I came to this city in 1916, there was very little interest in Hispanic culture. For the average citizen, Spain was a country of bullfighters and flamenco dancers. As for Latin America, no one could care less. Cuba and Puerto Rico were just two islands inhabited by savages, whom the Americans has beneficently saved from the clutches of the Iberian lion. But there is one fact that stands out. At a time when there were no more than 500,000 of us, our impact on cultural life in the United States was far stronger than that of the 4 million Mexican Americans. Though they share with us the same cultural origins, they found themselves scattered throughout the American Southwest. The Puerto Ricans, on the other hand, settled in the large urban centers, especially New York, where in spite of everything, the circumstances were more conducive to cultural interaction and enrichment, whether we want it that way or not. Bernardo Vega. Desde el siglo XVI, de la conquista y colonización española, se acuñó un término que usamos muy frecuentemente en Puerto Rico, criollo. Es una palabra de acuñación americana, producto del proceso de la colonización. No se usaba antes en España. Y justamente para significar la diferenciación de los hijos de españoles, de esclavos y sus descendientes nacidos en América. Quiere decir que ya ese proceso de diferenciación, de especificidad, que llegará a ser puertorriqueño con la identidad y conciencia de sí hacia el 18 y comienzo del 19, tiene sus raíces desde el inicio del descubrimiento, conquista y colonización, ¿no? Durante el siglo XVI están los taínos, llegan los españoles, comienzan a llegar los africanos y es un proceso donde en Puerto Rico empieza a llegar población, ¿no? Ya en el 17, por la conquista en México y en Perú, se da un proceso de desplazamiento. Entonces el polo económico no era Puerto Rico,
ni Cuba ni la Española, que eran los centros de donde se organiza la colonización, sino que es Perú y es México. Entonces, la frase de Dios me lleva al Perú hizo que Puerto Rico perdiera gran parte de su población. Ya en el 18, la población comienza a crecer. Se da el desarrollo de otros pueblos en el interior de la isla, desarrollo económico gracias al contrabando, porque España no tenía la capacidad de poder trabajar el comercio y suplir las necesidades, ¿no? Ya en el siglo XIX es el siglo del gran aumento de población. A mediados del siglo XIX, y justamente en torno a ese 1848 que produjo las famosas revoluciones de 1848 por toda Europa, liberales, radicales, democráticas, contra lo que quedaba del conservadurismo y los regímenes aristocráticos, monárquicos. En ese contexto también están cursando estudios universitarios en Europa una generación de puertorriqueños en España, en Francia, en Alemania, que se conocen, son amigos, se cartean, que incluyen, entre otros, a Román Valdoriotti de Castro, a Ramón Emeterio Betances, a Segundo Ruiz Belvis, a Alejandro Tapia y Rivera y otros. Y ellos han constituido una sociedad de estudiantes recolectora de documentos, lo que es una señal de que están inspirados y están inquietos y están buscando sus raíces. La migración puertorriqueña a los Estados Unidos ya se inicia desde principios del siglo XIX de manera muy esporádica y lenta, con la llegada de algunos comerciantes y estudiantes que se establecieron en ciudades como Filadelfia, Nueva York, Boston, Nueva Orleans. My uncle Antonio landed in New York early in 1857. That was the time of the big migration from Ireland. About 2 million Irish immigrants arrived in the United States in the short span of 15 years. Hunger had driven them from their homeland, and they came ready for the worst. The most frightening misery racked the immigrant neighborhoods of New York, Boston, and other big cities. Discrimination and police brutality were rampant. Those were the years of the know-nothings, the years of national chauvinism and virulent attacks against the foreign-born. Uncle Antonio began to learn with his own flesh and blood what cruel reality the so-called land of opportunity had in store for the disinherited of the earth. He found lodging with an Irish family and immediately set out to find work. His first job was a cigar roller in the Rosen, Lopez and Company factory. One of the earliest settlements of Puerto Ricans here was in the 1860s in New Orleans. There were a lot of Puerto Ricans in New Orleans. After the Civil War, there was a devastation of New Orleans, and Puerto Ricans started, coming to New York after that period. ¿Por qué a Estados Unidos? Pues porque Puerto Rico y Estados Unidos tenían una relación comercial muy importante durante el siglo XIX. Aunque España tenía una política de monopolio comercial, no tenía la capacidad económica para poder suplir y para poder ejercer presión y evitar que se dieran esas relaciones económicas, ¿no? Eso llevó entonces también a que se diera el flujo de mercancías y el flujo de personas. Uncle Antonio himself was forced to put aside his cigar knife and go looking for work in construction of the Brooklyn Bridge, a decision that almost cost him his life. Laying the foundation of that bridge was back-breaking work. It was not easy finding men willing to take it on. Only those who couldn't find a job anywhere else, which at the time meant Poles, Spaniards, and Italians. Not one Yankee worker, not a single Jew, put in an hour's work on it.
thousands of emigrants died during the construction of the Brooklyn Bridge. Uncle Antonio could only stand it for 2 days. He had no choice but to go back to cigars making. He and his wife agreed that their children will have to sleep together in one room so that their remaining space could be used as a factory. He borrowed a little money and bought some leaf tobacco from Hyman Sieselman, who had a warehouse down on John Street in Lower Manhattan. His wife, Dolores, stripped stems and packed the cigars in boxes. Silvestre Bresman, the Jew so often associated with Puerto Ricans, took charge of the sales and gave the business such a boost that it wasn't long before there were 8 men rolling cigars in the little factory. So there were a number of merchants, I think, on both sides that were trading back and forth, and there's activity that you can see when you look at ships' passengers lists for the ports of New London and New Haven and Bridgeport that indicate that there were passengers going back and forth. And so some of those people would have been merchants, and some of those people would have been students. There were actually Puerto Rican students in the 19th century from elite families going to boarding schools for their pre-collegiate education, as well as colleges like Yale. The winter of 1879 and 1880 was extremely bitter. Back then, they didn't plow the streets when it snowed. One snowfall piled on top of another, and the mountains of snow made the city even colder. In March, the streets were still covered with snow that had fallen in December. The price of coal had gone up, and what made it worse was that it was hard to come by. Dolores, Uncle Antonio's wife, had to walk from 13th Street and 2nd Avenue all the way down to 8th Street by the river to buy it. Every day she would go out with the children in search of firewood to heat the house. El último tercio del siglo XIX, donde a raíz de la abolición de la esclavitud se da un trastoque en las relaciones económicas. Y entonces se da la transición del trabajo esclavo al trabajo asalariado. Y entonces eso creó un disloque en el punto de que había gran cantidad de personas que no se podían integrar a esos medios de producción del asalariado. Y ahí comienza entonces el puertorriqueño a salir. According to Uncle Antonio, Betances, Ruiz Belvis, and Basora called a meeting of Cubans and Puerto Ricans in Salvador Jelly's home on West 29th Street. Among those who attended were several cigar makers, including Flor Baerga, Lisandro Rodriguez, my uncle, and the Sephardic Jew Jacobo Silvestre Bresman. The discussion centered on the possibility of initiating a revolution in the Antilles. Y ya para finales del siglo, para la década de los 90, se concretiza esa vinculación más cercana dentro del Partido Revolucionario Cubano, ¿verdad? Que es el que va a llevar la vanguardia de la guerra de independencia, de la Segunda Guerra de Independencia de 1895. Dentro del Partido Revolucionario Cubano se organiza la sección Puerto Rico, ¿verdad? Donde se cristaliza, a mi parecer, ese vínculo de cubanos y puertorriqueños en la lucha por la independencia de sus países. Muchos de los cuales pasan una temporada en Nueva York y posteriormente van a otros lugares como Francia o Santo Domingo, en el caso de Hostos. Pero es un núcleo muy pequeño de personas, estamos hablando de quizás 700 personas de origen puertorriqueño que fueron contabilizados en el censo de la ciudad de Nueva York, que efectivamente tienen un trasfondo social y económico privilegiado. Son personas educadas en una sociedad que era predominantemente analfabeta, son personas que tienen una profesión liberal como el periodismo, como la abogacía, en su gran mayoría. Y debido a la correlación entre clase y color, pues son predominantemente blancas en ese momento. Y aquí también habría que incluir a Lola Rodríguez de Tío, que evidentemente participó de ese destierro entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que incluso termina en Cuba después de la independencia. Un hecho marca la ciudad meca de la inmigración.
Luego de décadas de incremento poblacional, reformas, luchas y convivencia, el 1 de enero de 1898, Manhattan expande sus fronteras, anexando los condados de Brooklyn, el Bronx, Queens y Staten Island. Desde entonces será por todos conocida como la Gran Ciudad de Nueva York. Interesting that a lot of people don't realize the Puerto Rican flag was designed in 1895 in New York City, not in Puerto Rico. And that reflected a certain level of organization, connection with the Cuban struggle. All those things, it's very, very interesting the way that was developed. Y el sentimiento de afirmación en Puerto Rico les deja ver claramente a los españoles que algo tienen que hacer. Y eso prepara el escenario para, en 1897, decidirse a conceder las cartas autonómicas, no solo para Puerto Rico, sino para Cuba también, a pesar de que está en una lucha, en una guerra de independencia. Sin embargo, otro acontecimiento cambia el giro de la historia. Desde antes de la guerra del 98, los Estados Unidos tenía interés en todo el Caribe. Ya Estados Unidos había adquirido la Florida, también por el Louisiana Purchase había adquirido una extensa costa en el Golfo de México. Y luego la guerra con México adquiere Texas y todavía una porción mayor del Golfo de México. Así que había mucho interés en el Caribe desde el siglo XIX, porque ya aún antes de que se construyera un canal en Panamá, Centroamérica era un lugar de tránsito a través de un ferrocarril que se construyó entre el Caribe y el Pacífico, que conectaba las costas este y oeste de los Estados Unidos. En definitiva, se produce el 25 de julio la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico y más de 18,000 tropas toman parte. Así que esa función de conexión del Caribe, conexión entre muchas regiones, entre Sudamérica, Europa, Norteamérica, Centroamérica, lugar de tránsito, le dio gran importancia naval a toda la región del Caribe. Así que cuando se da la guerra del 98, ya los Estados Unidos tenían un interés naval muy fuerte por retener a Puerto Rico. Y había planes que se habían hecho antes de la guerra del 98 sobre dónde se iban a construir las bases. En esa coyuntura, Estados Unidos realmente impone su voluntad a través del mollero militar, instaurando durante 2 años un gobierno militar. A eso se doblega el gobierno autonómico de Puerto Rico. Casi inmediatamente después de la guerra del 98, en el año siguiente, Teodoro Roosevelt expropió parte de los terrenos de Culebra para que se construyera una base naval allí, que junto con la de Guantánamo eran las 2 bases navales principales de los Estados Unidos en el Caribe. Al mismo tiempo que se está dando ese fenómeno por razones políticas y que tiende a nutrirse principalmente de las clases medias y altas de la época, ya comienza un éxodo de otro tipo, un éxodo laboral de la clase trabajadora. Y son esos jornaleros agrícolas desplazados de fines del siglo XIX, principios del XX, que terminan sobre todo en otras islas del Caribe, entre ellas Cuba, República Dominicana, más tarde las Islas Vírgenes Americanas, San Tomás y Santa Cruz, sobre todo. Más o menos para final de 1899, en el censo que se registra, se registran unos 1,100 trabajadores puertorriqueños establecidos en Cuba.
Y entre 1900 y 1920, algunos autores cubanos señalan que cerca de más o menos 12.000 inmigrantes puertorriqueños llegaron a Cuba. Éramos más de 1.000. Embarcamos en el vapor americano California. Salimos de Ponce a últimos de julio. Íbamos contratados para ir a trabajar en la Cuba Company. Cada uno llevaba su lito con la ropa que tenía. Más de la mitad estábamos descalzos. En el barco nos daban una mazamorra de lata que ni el diablo la comía. El café era agua sucia. Al segundo día de navegación, casi todos estaban enfermos. Por fin, medio muertos, llegamos a un pueblito que se llama Daiquiri. Poco a poco, unos americanos grandes, colorados y gordos fueron escogiendo gente de los que íbamos y se llevaron como 250. En otro puerto que no recuerdo se quedaron escogidos en la misma forma unos 250 más. El resto seguimos viaje hasta que llegamos a una ciudad que llaman Nipe. Quedábamos todavía como unos 500. Yo no sé cómo no nos hemos muerto, casi sin comer, vomitando y durmiendo tirados en el piso. Yo me estoy muriendo de flaco. Menos mal que no me pasó como a Juancho, el hermano de doña Simplicia, y muchos otros que se murieron y los echaron en unos sacos de arena al mar. Juanito Rivera. Encima del todo el trastoque que se crea por la guerra y por el cambio de soberanía, por el cambio de moneda que representó una pérdida considerable de la riqueza existente en Puerto Rico, porque se cambió en una tarifa que era preferente a la moneda norteamericana y detrimental a la moneda que circulaba en la isla. Toda la crisis que provoca la invasión se incrementa exponencialmente con el famoso huracán del 8 de agosto de San Ciriaco. Eso destruye las siembras, especialmente de la zona cafetalera. Provoca una hambruna más feroz que la que existía de por sí. Aunque había pobreza, porque había una población muy grande, también tenía una economía que estaba generando dinero. Porque aquí tenemos, ¿verdad?, mucha gente que discute la gran pobreza de la isla, pero es que la isla tenía 22 puertos. Entraban miles de goletas anualmente. Puerto Rico vendía su café principalmente. En todas estas poblaciones había una clase, una élite, ¿verdad?, de comerciantes, de gente que generaba dinero. Puerto Rico tenía conexiones con Europa, Francia, Inglaterra, España, y había un nombre asociado a Puerto Rico con el café. Quiere decir que el capital puertorriqueño que existía es el que más va a ser ¿verdad?, abusado, tanto por la política de devaluación del dinero como por el huracán y por las nuevas instrucciones del cabotaje, que significaba que los productos puertorriqueños tenían que ser enviados a sus mercados en barcos de los Estados Unidos, que era y sigue siendo la marina mercante más cara del mundo. Por lo tanto, lo que antes generaba un ingreso, ahora lo que va a ser es un déficit. Al finalizar el siglo, la población se puede decir que crece 10 veces, lo cual es un aumento gigantesco. De 120.000 o 220.000 en 1800, tenemos casi 1 millón de personas. Bueno, hay informes de finales del siglo XIX que hacen referencia al problema de la sobrepoblación de Puerto Rico y también se menciona la posibilidad de organizar expediciones de trabajadores migrantes para ayudar a resolver ese problema de la sobrepoblación. Del 98 y principios del siglo XX, hay 2 informes que son claves. Un informe es el informe de Henry Carroll, que es el enviado presidencial del presidente McKinley para estudiar la situación general de Puerto Rico y hacerle recomendaciones. Y le hizo una serie de recomendaciones al
al presidente McKinley, que al final de cuentas fueron desoídas. The Puerto Ricans will make mistakes, but they will not foment revolutions or insurrections. The Commission is convinced by what he saw, heard, and learned in Puerto Rico, by contact with all classes, that while many changes and modifications are desired and absolutely essential to the future welfare of the island, the existing institutions and laws, usages, and customs should not be revolutionized or severely reformed. The customs and usages and language of a people are not like old vestments, which may be laid aside at command, but become a part of their life and are very dear to them. They will learn our customs and usages insofar as they are better than their own, as they learn our language. Henry Carroll. Fueron desoídas porque lo que imperó fue el criterio de los gobernadores militares y muy especialmente el criterio del gobernador, el último gobernador militar, que fue el general George W. Davis. Davis no tenía una visión muy positiva de los puertorriqueños. Entendía que no teníamos la capacidad para gobernarnos a nosotros mismos y que era necesario pasar por un periodo de tutelaje en lo que aprendíamos. Hay algunos consejos de algunos estadounidenses de que se traiga migración estadounidense, que se traigan gente de los Estados Unidos. Sustituimos su población, que es el estímulo de los inmigrantes extranjeros, en términos generales, todos muy conservadores, todos afines a la política colonial norteamericana, que se convierte en un sostén de la política de dominación de los Estados Unidos. If decent municipal purity cannot be secured in Puerto Rico within the next decade, we have indeed shouldered for America a sodden load. 10 years of public education, compulsory if necessary, should reduce illiteracy to 50%. 10 years of American capitalization of island enterprises and immigration to foster the industries should add 100,000 Americans to the population fitted to instruct, if not control, future legislation. William Dean Witter. Así es que a mí me parece que al mirar la inmigración tenemos que mirarlo dentro de ese contexto de política de reducción de la población puertorriqueña. Hay que ver lo siguiente, es la reacción de una nación con una cultura anglosajona frente a una cultura que le era básicamente totalmente extraña, la cultura hispana, ¿no? Y en muchos casos no entendían el modo de ser y de actuar de los puertorriqueños. Hay un informe del gobernador Allen, y en él dice que Puerto Rico tiene mayor densidad que todos los estados menos Massachusetts y Rhode Island. Tenía 46 estados en 1900. 18 de esos estados tenían un poquito más de población que Puerto Rico, pero no mucha más. El gigante América, en el 1900 era Estados Unidos, que tenía una población de 76 millones de habitantes, en 1900. Brasil en ese mismo año tenía 17 millones, nada más. Argentina tenía 4 millones y medio de habitantes. Canadá tenía 5 millones, Chile tenía 3 millones, Colombia tenía 4 millones, Cuba tenía 1.570.000 habitantes y Puerto Rico tenía 1 millón, casi, ¿verdad? Son pocos miles lo que faltaban para que llegáramos al millón. Uruguay no llegaba al millón de habitantes, el Paraguay tenía medio millón de habitantes, la República Dominicana tenía medio millón de habitantes, Costa Rica llegaba a 300.000 habitantes, toda Centroamérica era muy pequeña, ¿verdad? El Salvador era el más que tenía 700.000 habitantes. Guatemala tenía 800.000 habitantes. Honduras, medio millón. Nicaragua, medio millón. Panamá tenía 200.000 habitantes. Que si Puerto Rico fuera 1, Santo Domingo sería 6. El tamaño es 6. Santo Domingo es 6 veces el tamaño de Puerto Rico. Puerto Rico entero cabe en el Cibao y sobra Cibao. Y Cuba es 13 veces más grande que Puerto Rico.
durante esa crisis del 98, 99, 1900. Uno encuentra hasta poesía de pueblo. El americano dijo que venía por salvarnos, pero así me parece que lo que dijo fue en vano. Aunque manda coloradas y galletas para el ciclón, se quedan con lo mejor los que el mantengo reparten. Y así para otra parte tendremos que ir rodando. El gran poeta aguadillano José de Diego es testigo de esta tragedia. Y en otro lenguaje poético, el lenguaje poético más formal, lo ve y lo dice. Se apagan las estrellas en los mares y en medio de la sombra que te encierra, buscan tus hijos en lejana tierra otra luz, otra patria, otros altares. Countries like Venezuela, Hawaii, all these countries started going to Puerto Rico to bring and recruit laborers for people who went to, for example, to Hawaii. Y ahí es que empiezan entonces las primeras frases o las primeras consignas para el Hawái, vámonos para el Hawái. Recuerde que Hawái se anexa a los Estados Unidos en 1898. Quiere decir que moverse de Puerto Rico hacia Hawái se está moviendo de un territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos a otro territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Y es increíble la cifra de 5.300 puertorriqueños saliendo de 1900 a 1901, saliendo a Hawái, en un momento dado donde no tenían aviones. Para poder llegar allá sería días, meses, un lugar completamente ajeno a su realidad, porque no es los que salen a final del siglo XIX a la República Dominicana, a Cuba. Ya estamos hablando de Hawái. Esos primeros migrantes suelen ser trabajadores rurales jóvenes, sin calificación laboral, sin dominio del inglés, que habían sido desplazados de sus empleos agrícolas, particularmente en la industria azucarera, en la industria cafetalera y el tabaco, que serían los principales sectores económicos de la isla en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué para el Hawái? ¿Por qué no seguir emigrando hacia Santo Domingo, que está cerca y que es en español, y que tiene la tibieza del idioma y de la raza en común? ¿Por qué no seguir para México? ¿Por qué no seguir para Venezuela? Seguirán unos pocos. ¿Por qué ahora la consigna es para el Hawái, para el Hawái, para el Hawái? Porque la invasión coincide con la necesidad que tenían las grandes corporaciones estadounidenses en Hawái de conseguir mano de obra lo más barata posible. On the way to Hawaii, it's not like today that you take a plane and you go to Hawaii, and they had to take a boat down to New Orleans, and then they take a train up to California, and then they take another boat. So what happened is you end up having Puerto Ricans staying along the way in Arizona, in California. One of the oldest Puerto Rican organizations that exists in the United States is in I think it's in San Francisco. It was organized in 1923. It was a mutual society, a benefit society, and a lot of people, one of the oldest groups, not in New York City, but that was part of that migration. As people were going to Hawaii, they just said, I'm not, se quedaban en diferentes sitios. Y cuando llegan, algunos no soportan más y en vez de montarse en un carro de ferrocarril que los va a llevar a la barcaza, que los va a llevar a Hawái, al barco a Hawái, viran en redondo y empiezan a caminar en dirección contraria por los rieles de la vía. No, nos vamos, nos desaparecemos. Y desaparecen en la ciudad. Querido Padre, me alegraré al recibir esta. Séale bueno en compañía de mi querida madre y hermanos. Yo soy buena con salud y la demás familia, a Dios gracia. Querido Padre, paso a decirle la desgracia que me atormenta. Hoy me hallo fuera de mi país, cargada de familia y para más desgracia, sin marido, pues el día que llegamos al puerto de Honolulu,
entregó su arma al Redentor, pues perdí a mi esposo y ya lo tengo todo perdido. Pues ustedes pueden recapacitar lo mucho que estaré sufriendo. Querido Padre, hoy más que nunca maldigo la hora para mí, cuando intenté salir de mi país para estas lejanas islas. A la verdad, aquí hay trabajo para los hombres en las haciendas, pero para las mujeres no, porque el trabajo es adecuado para los hombres y no para las mujeres. Si yo fuera una mujer de más fuerzas, no me apurara, pero yo nunca he conocido estas maneras de trabajar aquí, pues yo quisiera estar más cerca de mi país para no apurarme tanto, pero a tan lejos distancia tengo por qué apurarme. Procura escribirme pronto, querido Padre. Écheme la bendición. Recuerdos a mis queridos hermanos, amigos y demás familia. Reciban la bendición de sus nietos, su hija, María Rosalía Serrano. They were lied to because the conditions, once they got to Hawaii or wherever, were not what they were promised, and had to organize. Many, found a way to come back. Los puertorriqueños no eran ciudadanos de los Estados Unidos todavía. Se les trataba como inmigrantes, igual que a todos los otros miles de inmigrantes que había en Hawái, que venían de distintas regiones como China, Filipinas, Polinesia y europeos que también estaban en las islas. Interesantemente, cuando se pasa la ley que da la ciudadanía a los puertorriqueños, la ley hace ciudadanos a los puertorriqueños en Puerto Rico, pero no en Hawái. Los hacendados no aceptan que los puertorriqueños sean ciudadanos de Estados Unidos porque eso les daría un poder político y un poder en contra del capitalismo cerrado que estaban forzando en contra de esta pobre gente, ¿no? Y esto va a generar toda una enorme discusión y realmente no se va a poder lograr cambios hasta la década de los 30, interesantemente. Para los boricuas que están ausentes, es para ustedes esta canción, porque no hay duda que ustedes quieren a su borinquen de corazón. Si un jibarito en su lista triunfa, ustedes saben darle valor, lo quieren todos, lo felicitan y lo bendicen con su calor. Boricua de la banda allá, eso sí que son borinqueños. Boricua de la banda acá, es un deber